Llegó la hora de Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Relájate de lunes a viernes desde las 10 de la noche con Cuentos en Pijama. Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos una noche más a otros cuentos en pijama. Hoy con la protagonista es la Malinche o Marina, la gran colaboradora en la conquista de México, gran colaboradora de Hernán Cortés. Una historia que tiene todos los elementos para uno compadecerse de una indígena que desde pequeñita ya le tocó vivir lo más difícil, que era la soledad, el abandono, ser menospreciada. Bueno, en esa época las indígenas eran menos que una piedra para acuñar una piedra, por decirlo así, eran demasiado menospreciadas. Bienvenidos entonces a esta noche con la Malinche o Marina. Bueno, la Malinche o Marina, como fue bautizada de Hernán Cortés, era hija de unos caciques muy, muy importantes en un pueblo de México que se llamaba Copainalá. Cuando ella nació, la mamá dijo, pues bueno, es que ella se va a llamar Malinali en honor a una diosa de la hierba, y porque esta niña mostró desde muy chiquitica que era muy vivaracha, era muy avispada, aprendía rápido, pero no por eso pues era considerada y tenida como en muy alta estima, no, tratada como eran tratados todos los indígenas, y más en ese México con aquella ocupación por la conquista tan salvaje que llegó en 1492. Así Malinelli o Malinche va creciendo, su papá muere, que era el cacique pues de la tribu, y la mamá se vuelve a casar, y va viendo la mamá que Malinelli o Malinche se va volviendo un estorbo para ese padrastro, y dice, no me toca sino salir de esta niña, porque pues yo no voy a perder este esposo, o no voy a quedar en una miseria. Y le regala esta niña a unos traficantes esclavos que eran también indígenas. En esa época también los indígenas se portaban de esa manera, eran traficantes, le vendían y compraban gente y hacían una distribución por todo México, por donde les pareciera que podían ganar con este grupo de personas. Y es así como ese grupo de esclavos deja a la Malinche la ceden como un premio a un cacique maya de una tribu de Tabasco. Era una chica muy inteligente, y ella iba aprendiendo, a donde llegaba iba aprendiendo de esos idiomas que se hablaban en esas regiones. Aquí aparece Hernán Cortés en escena, y Hernán Cortés en una batalla con esa tribu de Tabasco le gana a estos indígenas, les gana esa batalla, y esos indígenas le dicen, bueno, como nosotros ya perdimos, le vamos a regalar estos objetos de oro, unos pectorales, brazaletes, mantas tejidas, y le vamos a regalar además estas 20 indígenas para que se las lleve. Ellas eran esclavas ahí, y se las regala a Cortés. Él se va con ellas, con las 20, y a donde llega, como los conquistadores llegaban con sacerdotes, porque era como parte de la tripulación y de todo el andamiaje, que digamos, de las actividades que tenían que hacer en la región, tener que administrar los sacramentos. Hernán Cortés, por una ley de España, a todos los indígenas que ellos tenían bajo su mando, los tenían que bautizar. Entonces ahí es cuando bautizan a estas 20
prisioneras o digamos así esclavas indígenas que le regalaron y bautiza a la Malinche como Marina. Ahí empieza pues la historia de esta chiquita que va a pasar por todas. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Cortés, ya con estas personitas bautizadas y con Marina, que era la misma Malinche, pues tiene la idea de regalársela al mejor oficial del ejército que él tenía, que se llamaba Alonso Hernández Portocarrero. Le dice, mire, tenga, llévesela, usted verá qué hace, pero este es el regalo que tiene por haberse portado tan bien y por acompañarme en estas batallas. En todo ese proceso de regalarla y de seguir con ellos, porque es que las guerras continuaban, entonces Cortés se da cuenta que Marina habla unos idiomas de esas tribus de indígenas, habla un idioma que era el náhuatl, que era como difícil encontrar personas que pudieran hablárselo y hacérselo entender a los españoles. Entonces Cortés dice, no, pues esta era la que yo necesitaba para que me traduzca a esos indígenas cuando me siento a negociar tierras y todo este proceso, inclusive con Moctezuma, porque Hernán Cortés con sus oficiales iba y se reunía con Moctezuma y sus soldados para negociar una supuesta paz que era como tan difícil, pero que Moctezuma con el tiempo se va aliando y va entrando como en mucha simpatía con Hernán Cortés. Eso le ganó muchos enemigos a Moctezuma y veremos más adelante cómo termina Moctezuma gracias a eso. Mientras tanto, aparece en escena otro personaje que se llama Jerónimo de Aguilar, que era también español, y él cuando llegó a México, el barco naufragó y él pues se logró salvar, llegó a las costas y se quedó viviendo muchos años entre esos pueblos indígenas mayas y aprendió también la lengua de esos pueblos. Hernán Cortés lo encuentra algún día y le dice, no, ¿cómo así que usted lleva pues como 8 años perdido por acá? Venga con nosotros, que es que yo tengo una indígena que también habla unos idiomas muy, muy perdidos entre esta población, y entonces la Malinche, o sea, Marina, y usted, pues vamos a tener ya acompañamiento para podernos entender con todos. Y así lo hacen, ya sigue Cortés con estos dos intérpretes, feliz, además que la Malinche nunca abandona a Cortés para nada, ella lo sigue, está al pie en todo, le sirve la comida, es como la que tiene que probar también, porque como Hernán Cortés y sus oficiales vivían también con la sombra de que los iban a envenenar esos indios, entonces la Malinche sirve casi como que de espía también. Era la que le soplaba al oído a Hernán Cortés, mire, esta gente está tramando una guerra contra usted, esto está muy raro. Y Malinche hablaba con otras indiecitas que también le traían los cuentos a la Malinche, le decía, mire, esos indios de tal pueblo están diciendo que cuando Hernán Cortés y su gente vayan a tal parte, allá les van a hacer una emboscada. Entonces Hernán Cortés se les adelantaba y había la guerra más tremenda. Es decir, no sabemos cómo en esta conquista de México todavía quedaron indígenas vivos, porque la matanza era impresionante. Cada vez llegaba más gente de España y venían, era eso, a arrasar con todo y a saquear todos esos pueblos. A donde llegaban, ellos no llegaban a descubrir, no llegaban a
a traer culturas de nada, ni civilización de ninguna parte. Ellos venían a saquear estos pueblos y así lo hicieron. Mientras esto va pasando, pues dicen que la Malinche se fue enamorando de Hernán Cortés y que Hernán Cortés también se enamoró de ella. No, puede que la Malinche sí se enamorara de él, pero él de ella no. Él la vio siempre como el instrumento, como la traductora, como la personita que le podía ayudar en todo, pero lejos de eso. El caso es que Malinche tiene un hijo de Hernán Cortés que lo bautizaron Martín, y cuando ella está teniendo este bebé, llega en un barco la esposa de Hernán Cortés a México a buscarlo, pues a hacerle compañía, porque hace mucho él no va a España. Entonces llega ella se enferma, la esposa de Hernán Cortés se va enfermando y un buen día aparece muerta. Dicen las otras indígenas, dicen no, ella no se murió por enferma. Muy raro, porque ellos dos entraron a su casita hoy por la noche, los escuchamos como una pelea muy tremenda allá, y ella cuando aparece muerta aparece con unos moretones, unos apretados en el cuello tremendos. Entonces dicen, Hernán Cortés la mató. Pero Hernán Cortés dice que no, que ella se murió, que ella se empezó a enfermar, y negó eso pues siempre. Nunca se pudo comprobar, nunca pudieron hacer nada. El caso es que la Malinche sigue con su niño, pero Hernán Cortés se va con la Malinche a una expedición a Honduras, porque allá empiezan también ese saqueo, la conquista de Honduras. Como siempre, la Malinche lo sigue a todo lado. Vamos a ver enseguida qué sigue pasando en esta historia. A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM. Continuamos pues con esta historia, y Cortés, cuando la Malinche tiene este niño y ellos se van a Honduras, ese niño lo dejan al cuidado de otras personas, y cuando regresan a México, Hernán Cortés le regala la Malinche a otro personaje que se llama Juan Jaramillo, y ellos se casan y tienen una hija que la bautizan María. Pero ya el niño lo toma ya Hernán Cortés para todo. La Malinche no vuelve a saber de ese niño para nada, nunca más tiene contacto ni sabe de él. El niño queda como perdido, pero es que Hernán Cortés se lleva pues como otras indígenas y lo deja al cuidado de ellos. Años después los conquistadores dirán que con Dios y con la Malinche ellos lograron la conquista de México, porque ella fue clave en este proceso. Ella, cuando Hernán Cortés salía para otros pueblos y la dejaban al cuidado de las tropas y todo, ella se comportaba como un oficial más militar. Entonces ellos decían, es que ella lo representa en todo. Era una persona muy clave en la conquista. La Malinche pues no era solamente una intérprete, sino que todos coincidían en decir que sin ella tal vez no se hubiera logrado tanto en tan poco tiempo, les hubiera tomado muchísimos más años, porque ella fue demasiado clave. Más tarde este nombre de Malinche se va a volver en un nombre que era muy despectivo, porque quería decir traidor, el que denigró de su raza, de su gente, porque así fue vista la Malinche siempre, toda la vida.
Así los mismos indígenas la odiaban, sus mismas tribus decían, esto no puede ser que una de nosotros esté en esto. Pero es que hay que recordar que cuando los conquistadores llegan por primera vez a las costas de México, con Cristóbal Colón a la cabeza, pues los indígenas pensaron que esos eran los dioses que ellos estaban esperando, entonces les hacían unas venias, les daban todos los regalos posibles, no, los trataban pues es como los dioses que ellos pensaron que eran, porque venían con esas armaduras montados, ya bajaban los caballos, pero los indígenas no eran pues unos tontos, así los consideraban los españoles, pero ellos no lo eran, porque cuando los españoles empiezan a hacer todo lo que estos mismos indígenas hacían, comer igual, vestirse, desvestirse, bañarse, en fin, los indígenas empiezan a decir, pero ¿cómo así? ¿Cuáles dioses? Hacen lo mismo que nosotros sí, y ya les tenemos que rendir esto. Empiezan a sospechar demasiado y ahí es cuando empieza toda unas batallas, porque México no solamente tenía la guerra con los conquistadores, sino entre ellos mismos. Cuando los españoles llegan a las costas de México, lo que encuentran son un montón de pueblos guerreando el uno contra el otro. Entonces, ¿cómo le iban a ganar guerras a estos españoles si ellos no tenían ni siquiera una unidad? Ese era el escenario donde se desenvolvían todos, incluyendo la Malinche, que en ese caso pues las mujeres no eran consideradas para nada, no importaban, simplemente servir, vamos para allá, agarren todas las cosas, desbaraten estas carpas que nos vamos para otros pueblos. La Malinche llega a su digamos que a su edad adulta, siendo pues todavía joven. Ella murió de viruela en 1529 y unos historiadores dicen que ella todavía vivía en 1550, pero son datos que no están muy comprobados, pero dicen que ella murió pues alrededor de 1550. En 1960 en México se abre un movimiento de mujeres que trata de reivindicar a la Malinche, porque este grupo en México decía, pero es que ella era una pobre indígena que le tocó hacer lo que le tocaba, es que no tenía como más opciones de nada, o hacía eso o la mataban, y ella luchó por conservarse viva, por salvar su vida. Entonces ayudar a esos españoles fue algo que le tocó hacer, ella no tenía más opción, y dio la Malinche el nacimiento pues a unas nuevas generaciones. Al tener estos hijos con los españoles nace la raza mestiza. Entonces y dicen también que la Malinche fue la salvadora de la vida de Cortés, porque ella le advertía muchas veces lo que escuchaba y le decía, bueno, a usted lo van a matar, yo lo protejo, y él pagarle pues como de esa forma que se la regalaba al que podía, porque ya no la necesitaba, y se volvía y se la quitaba a esas personas cuando había que ir a otra región y que ella se entendiera y le sirviera de intérprete. Una de las personas con las que más tuvo que ver la Malinche como intérprete fue con Moctezuma, el gran emperador azteca. Era el rey pues en toda la zona, pero era un rey que no era malo sino perverso. Es que él era un emperador que vivía, era como o sea, en su mente solo existían las batallas, ocupar otras regiones, quitarle a otros indígenas los sembrados como el cacao, el algodón, las frutas, las plumas, las conchas marinas. Él arrasaba con todo lo que tuviera esta gente. Si no los mataba, los dejaba morir de hambre porque les quitaban todo.
Entonces, en ese momento, en ese tiempo, también Moctezuma pedía sacrificios de los niños, que le llevaran niños para sacrificarlos a los dioses. Entonces no llovía, entonces matemos tantos niños. Había que bregar a que las inundaciones no acabaran con unas cosechas, entonces otros sacrificios. No se sabe a ciencia cierta cómo era que también lograban tener población en México con este emperador Moctezuma, porque la sangre humana pues corría y por culpa de él. Y Hernán Cortés entabla pues esa relación con Moctezuma, se entienden bastante bien, hacen unas negociaciones y a Moctezuma lo aprecian los mismos indígenas de su pueblo, lo encadenan y lo asesinan por eso, porque hacía muchos tratados con Hernán Cortés. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Así llegamos a las películas de Hollywood que también han tratado el tema de la Malinche y la muestran como una indígena esbelta, altísima, pues una reina de belleza, no tenía nada que ver. Y la verdad es que las mujeres de México, las indígenas de aquella época, pues, y hoy en día también es una población que las mujeres son bajitas, son un poquito gruesas, son tímidas, bajo perfil. La Malinche era vivaracha, era un aprendiz impresionante, pero no por eso pues tenía mejor trato, como les decía anteriormente. Dicen que la Malinche nunca más tuvo noticias de su hijo, porque en todas esas andanzas Hernán Cortés pues se lo llevaba, y en el 1540 Hernán Cortés se lo lleva para España. Allí este chico va creciendo, entra a una orden religiosa y en 1529 Hernán Cortés consigue del Papa Clemente VII de aquella época la legitimación de su hijo natural, porque estos hijos mestizos el Papa tampoco daba como muy fácil esa legitimación. A Hernán Cortés se la concedió y bueno, y sigue pues este chico Martín en España. En 1542 España promulga una ley que dice que estos españoles que estuvieron en la conquista en México no le podían dejar herencia a esos hijos mestizos, y se arma una revuelta pues allá en España con Martín. Martín se alió con otros hermanos Ávila, otro montón de muchachos que peleaban en contra de esa ley. Pues los apresaron a todos, los encadenaron, a los hermanos Ávila los degollaron, a Martín, el hijo de Cortés, lo meten a la cárcel, pero lo torturan para que confiese quiénes más estaban en ese plan. Él no confiesa, él se queda callado, él dice que me maten, pero yo no digo quiénes más estaban acá, y le perdonan la vida, pero lo expulsan. Él se va al exilio, nunca más se volvió a saber de él, qué pasó más con Martín. Y bueno, por ese lado pues hasta ahí supimos de Martín. De Hernán Cortés se dice que él murió en 1547 de una pleuresía. Él murió solo, pobrísimo. Él volvió a su España, pero demasiado mal. Él quiso que lo mandaran otra vez para México, pero no lo logró. Estuvo en otras batallas por allá donde él podía irse como a pelear
por Europa. Él iba, lo que pasa es que ya no tuvo éxito, ya volvió pues como a morirse en España muy mal, sin dinero, sin fama. Lo que más le dolía es que no tenía fama para seguir, pero él le dijo a alguien: vea, cuando yo me muera, yo sí quiero que mis restos se lo lleven para España, para México, y me dejen por ahí en alguna parte, en alguna iglesia. Alguien lo hace cuando él muere, se llevan sus restos para México, y la persona que los recibe los escondió 13 años, porque esa persona decía: ver, donde yo me ponga a decir que estos son los restos de Hernán Cortés, pues esto lo botan a la porra y a mí me matan, porque pues yo por qué voy a tener esto. Y 13 años después él habla en una parroquia y dice: vea, ¿por qué no lo metemos por aquí en este osario y le ponemos una placa que aquí está Hernán Cortés? Bueno, así lo hicieron, pero nadie tiene que ver nada con esa placa. Creo pues que la parroquia van porque quieren escuchar el oficio religioso, la Eucaristía, pero no hacen ninguna mención. Es decir, ha sido lo peor de pronto que ha pasado, porque Hernán Cortés no pudo ser más malo en esta conquista. Fueron demasiado crueles, mataban a los indígenas por nada, eso fue tan salvaje y a todo el mundo le quitaban. O sea, aquí el saqueo fue tan impresionante que no tenemos una referencia agradable ni buena de lo que pasó en esa historia. Pero la Malinche sí quedó para la historia como una mujer valerosa, que fue tan hermosa en su interior, pero eso fue lo que le tocó vivir, porque ya no tenía más opción de nada en la vida sino seguirlo. Se enamoró de Hernán Cortés, claro, lo vio como un dios, pero la vida le fue demostrando que de tanto regalarla de un hombre a otro, pues tal vez logró ser un poco feliz con alguno, pero en el fondo creo que nunca olvidaría a Hernán Cortés, a pesar del trato que le dio. Bueno, este es el final por esta noche de La Malinche. Los esperamos el lunes con otra historia de Cuentos de Pijama. Chao, chao. A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM.